vamos con la posición del Partido Popular, que da algunas señales de que no acaba de encontrar qué quiere decir ni cómo lo quiere decir y corre el peligro además de quedarse aislado en Europa. Tanto es así que ayer decidieron agarrarse y todavía no se han soltado de un bulo, de una mentira. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque hicieron suyo un vídeo del que intentaron rascar unas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es imposible escuchar claramente en ninguna parte. Según el PP, la ministra, sentada con el embajador de Estados Unidos, le dice al embajador: estoy con Trump, pero nada en ese audio permite colegir eso. Es lo que sí escuchamos o lo que interpretamos es que la ministra, en un ambiente relajado de inicio de una conversación, la ministra y el embajador están hablando de si hace frío o hace calor en esa sala. Y nadie del PP le ha dado hasta ahora al botón de borrar. Ahí siguen colgados los posts en los que se atribuye a Robles un no, si yo estoy con Trump. Poco parece importar que tanto las imágenes completas como el contexto de la conversación desmientan la película que se ha montado Génova. Vamos a situarnos. Miércoles, 5 de la tarde, Robles franquea la entrada al nuevo embajador estadounidense en el Ministerio de Defensa, reunión que lleva tiempo agendada y que, como en todos estos encuentros, empieza igual, con el mudo. Bueno. El mudo es ese posado previo a la reunión en la que los protagonistas dejan hacer a los fotógrafos, a las cámaras, se ensaya un apretón de manos, sonrisas, el espacio se suele llenar pues con conversaciones banales, que si el tiempo, que si el vuelo, la familia o en este caso el confort climático. Vamos a escucharlo entero. ¿Quieren tomar algo? Bien, ¿quieren tomar algo? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción. Yo también soy friolento. Pues entonces lo dejamos. Entonces lo dejamos porque... ¿Vamos a ver? No, yo estoy cómoda. Lo que pasa es que a veces aquí... Ojo, es cierto que las imágenes tienen cortes, que el audio remitido por Defensa tiene saltos, pero esto es lo que se ve y se escucha. Robles pregunta al embajador si quiere tomar algo y luego dice: ¿sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción, porque el embajador revela en ese momento que él es friolero y la ministra sentencia: bueno, entonces la dejamos. Y ahí viene el trozo de la discordia. Parece que Benjamin León, así se llama el embajador, le pregunta a Robles si está cómoda y según el gobierno ella responde: no, yo estoy cómoda, pero es que la gente... El PP, sin embargo, asegura que dice: no, yo estoy con Trump, pero es que la gente... Estos son los 3 segundos del vídeo original. No, yo estoy cómoda. Lo que pasa es que a veces aquí la gente... Y estos son los 3 segundos del audio editado con un poquito de trabajo de edición que subió a redes el PP. No, yo estoy cómoda. Lo que pasa es que a veces aquí... Un PP que ha elegido su propia aventura y se la ha creído hasta el punto de que Tellado dijo ayer esto en Ávila al mediodía. Sánchez y su gobierno dicen una cosa, pero hacen la contraria. Y si no, que le pregunten a la ministra de Defensa, a la señora Margarita Robles, cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente ¿qué, Margarita? Un poquito más tarde, sobre las 2, Feijóo seguía insistiendo, pero con una acusación ya no tan a lo Tellado. Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional. Y efectivamente se resume en 4 palabras. Como siempre, Sánchez miente. 4 palabras, como siempre Sánchez miente. Hemos preguntado en Génova si en este caso no mentían ellos y nos dicen: no ganamos nada por inventarnos algo así. Por la mañana no teníamos ninguna duda de que hablaba de Trump. Por la tarde ya no parecían tan seguros, aunque ahí siguen colgados al menos 3 tweets en el timeline del Partido Popular. Este del bulo es el último frente del que el PP de momento no se apea. Nosotros también aquí hemos comprobado si seguía ese tuit en la cuenta del Partido Popular y seguía hace unos minutos. El otro consiste en insistir en una idea recurrente en su argumentario y es que Sánchez miente. Ahora dice el PP que Sánchez miente porque mientras en sus discursos traslada el eslogan de no a la guerra, en privado traslada otras posiciones a Estados Unidos y envía una fragata a Chipre. Al margen de lo que acabamos de contar, el PP pues va acomodando su posición en el tema Irán. Si el miércoles Feijóo justificaba el ataque de Estados Unidos diciendo que por delante del derecho internacional están los derechos humanos de los iraníes, este jueves el líder del PP arrancaba un discurso pidiendo que ante el debate abierto Europa abogue por la contención. Que los europeos debemos orientar, por supuesto, a que el conflicto se frene. Lo hemos dicho desde el primer día. Contención, evitar la escalada
y volver Feijóo a la sigue negociación. defendiendo que en cualquier caso hay que elegir de qué lado se está, pero a la salida de ese discurso también pedía contención de nuevo y se la pedía a todos. Estamos pidiendo contención a las partes implicadas y las mesas de negociación es el mejor lugar para tratar estos asuntos, pero es bueno dejar muy claro que, como siempre, Sánchez miente. Cuela ahí de nuevo la morcilla. El PP cree que el gobierno está en la guerra como el que más. Lo argumenta así. Pretende dar lecciones de paz el mismo gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán. Dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026, pero la permitió en junio de 2025. Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de rota hacia Oriente Medio. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. En lógico y justo cumplimiento. Ángels hace unos instantes acaba de zumbar el móvil de los periodistas que cubrimos Partido Popular. En el PP quieren rematar y lo hacen con un mensaje que nos acaban de mandar. El gobierno, dicen en ese mensaje, ha mandado un buque de guerra más, el buque de guerra más avanzado de la Armada, una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay operaciones militares activas. Pedro Sánchez no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso. Exigimos que someta a la consideración de la Cámara nuestra participación en estas operaciones. El lema de Sánchez, rematan, no es no a la guerra, es no al Congreso. Pedro Sánchez entiende que el ejército es suyo y no de todos los españoles. Junquera, gracias. A vosotros. Es que el presidente del gobierno tiene enfrente a un partido que ayer difundió un bulo que todavía no ha sacado de sus redes sociales, que es la conversación de Margarita Robles con el embajador de Estados Unidos. Y después, perdona, Edu, y después sigue manteniendo otro bulo, que es que mandar una fragata a Chipre, de la que el presidente del gobierno tendría que informar al Parlamento, o sea, tampoco lo discuto, pero sigue vendiendo el bulo de que el envío de una fragata con tareas defensivas de un Estado de la Unión Europea es un acto de guerra, que va a participar en la guerra. Es muy difícil el entendimiento con un partido así. Hombre, nos mete en el conflicto contigo, y nos puede convertir en objetivo, pero evidentemente desde el momento en que se ataca a un país de la Unión, que es de la Unión, no de la OTAN, es de la Unión, pues efectivamente el Tratado de Lisboa dice que el resto de los países deben reaccionar por todos los medios a ese ataque. Es verdad que también se puede argumentar, o sea, puede haber un debate en que la Ley de Defensa Nacional obliga que si participamos en una nueva misión, sea de la característica que sea, hay que pedir autorización del Congreso, es decir, que lo hay. Yo creo que vamos a una misión defensiva. Pero que esto nos coloca en el conflicto, lo ha dicho Irán, ¿eh? Irán ha dicho que esto nos coloca en el conflicto. Pero que no es contradictorio decir no a la guerra y mandar un buque a Chipre, no es contradictorio. Fíjate, a mí me parece más contradictorio con el hecho de que en el mes de junio sí permitiéramos que se utilizaran las bases para la operación que se llamó Martillo de Medianoche, por el cual Estados Unidos bombardeó posiciones en Irán. Y en junio del año pasado, efectivamente, se utilizaron las bases de Morón y de Rota para una intervención militar contra Irán. Y luego ahora eso sí es hemos contradictorio. dicho, o el gobierno ha dicho en este caso, que no permite el uso de las bases para que aviones cisterna que prestan servicios aéreos a otros aviones que sí van a participar en intervenciones bélicas en Irán, aterricen o despeguen de Morón y de Rota, porque considera que eso es una actuación bélica. Y los aviones de transporte que están parando en Rota y en Morón porque están trasladando soldados o material bélico, y los otros aviones que hemos sabido que en los últimos días sí que han aterrizado y que esos tienen intervenciones en Irán. Entonces yo creo que ahí hay mucho de postureo, mucho de decir no a la guerra, pero los tratados que tienes con Estados Unidos al final te obligan a permitir que allí puedan hacer determinadas cosas. Puedes reducir la intensidad de lo que se hace en las bases que comparte España con Estados Unidos, pero al final ellos tienen capacidad y derecho, por lo que está firmado, a utilizarlas. Y luego, respecto a lo que decía Cristina, es que es totalmente cierto. Efectivamente, hay una contradicción en ahora nos oponemos, pero en junio miramos para otro lado. Porque ahora vemos una oportunidad y estamos haciendo política, y en junio, bueno, como estábamos a otra cosa, no nos importa. Estamos todavía hablando del debate nacional a raíz de la intervención de Estados Unidos y de Israel en Irán y cómo se ha ido extendiendo por la región todo este conflicto. Edu, ¿qué querías hablar? No, pero en la línea de lo que estaban señalando Pablo y Cristina, es verdad que nos podemos poner a buscar el microdato en el cual establecemos una fisura de la posición del gobierno o una contradicción con no sé cuál. Vale, perfecto, sí, es muy fácil. Pero reputacionalmente,
la posición de España creo que no para de crecer desde la fijación de esta negativa de España a apoyar a Trump en lo que está haciendo en Irán. Y creo que está conectando con la sociedad española muy bien, y creo que está conectando con una mayoría en la sociedad europea también muy bien. Es muy fácil buscar que si de repente un avión sale de la base de Rota y está estupendo, bien. Pero la posición del gobierno es un no claro a lo que está haciendo Donald Trump en Irán. Y creo que tiene valor. A partir de ahí, es evidente que deberíamos ver pronto una fotografía del presidente de gobierno y del presidente del Partido Popular juntos tratando de acercar sus visiones y gestando una posición común de España, de las principales fuerzas políticas, en la acción exterior tan sensible como la que estamos viendo estos días. Y es más, sería muy interesante ver al señor Feijóo reunirse con los líderes del Partido Popular Europeo en otros países miembros de la Unión Europea, tratando de sintonizar con ellos una posición razonable de la Unión Europea. ¿Dónde suelen estar las posiciones razonables de la Unión Europea? Casi siempre suelen estar cuando defiende el funcionamiento de los organismos multilaterales y la vigencia del derecho internacional público y de los derechos humanos. Casi siempre está ahí. Cada vez que toca esas teclas tiende a acertar. Y cada vez que se despista de esas tiende a equivocarse. Y ya sé que hemos visto al presidente de Francia desplazarse a cantar la Marsellesa a un submarino nuclear, escoltado por aviones de combate. Estupendo, muy bien. Las tensiones y las pulsiones bélicas de unos y otros y las ansias de protagonismo las podemos comprender. Pero a la Unión Europea se le espera defendiendo la paz, la vigencia del derecho internacional y los derechos humanos. Y se le espera pidiendo que los sistemas de Naciones Unidas funcionen y operen también aquí. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a escuchar un debate serio del Consejo de Seguridad? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a escuchar un debate serio del Consejo de Primeros Ministros, jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, fijando una posición ante esto? Hay un país miembro de los 27 que ha sido atacado en esta guerra en Oriente Medio. Yo creo que, bueno, podemos dedicarnos a buscar fisuritas y contradicciones y si un ministro ha dicho y si un avión ha salido. Perfecto, pero la posición parece clara. ¿Es más propia del presidente de gobierno o del gobierno o casi que del PSOE dentro del gobierno de coalición que del Parlamento? Sí. ¿Nos gustaría una posición del Congreso común y una de los grandes partidos? Sí, pero me parece que aquí los errores los está poniendo todos Feijóo. Y lo vamos a ir viendo. Según giren los países europeos, girará Feijóo. Y se callará Tellado. Y serán señales de que hay algo que está cambiando dentro del Partido Popular. Yo no he entendido en la posición del PP prácticamente nada desde que empezó todo esto. Pablo. Yo le pediría al líder de la oposición incluso un poquito más que Edu. Tú dices sintonizar con el resto de los líderes europeos, ¿no?, de su propio partido. Yo creo que debería liderar. Liderar, exacto. Liderar sí. el que haya una posición desde el Partido Popular Europeo común, lo cual es muy difícil porque también es un partido muy heterogéneo y luego cada país, sobre todo, tiene intereses absolutamente diferentes, incluso relaciones diferentes, no solamente con los países del Golfo Pérsico, sino con el propio Estados Unidos, y eso hace que cada líder europeo no solamente piense una cosa, sino que pensando en su país luego actúe de una manera diferente. Pero si tú quieres ser presidente del gobierno, yo creo que tienes que ir calentando, tienes que ir entrenando, y eso exige no solamente sintonizar, como tú decías, que estoy de acuerdo con tus compañeros de partido, sino tratar de liderar una posición, porque eso te va a permitir, si llegas a la Moncloa algún día, que estés más preparado para hacer exactamente lo mismo, porque ahora se te puede pedir, pero cuando estés gobernando es una exigencia absoluta. Creo que, sin embargo, hay una cosa que sí que veo que Feijóo hace, estoy de acuerdo contigo muy bien cuando diferencias lo que hace Tellado, lo que hace el Partido Popular, lo que hace el portavoz, porque es cierto que cuando miras al Partido Popular, al final hay diferentes portavoces, diferentes dirigentes, y eso es normal, hay diferentes tonos, pero a veces da la sensación de que también hay diferentes estrategias, y no puede haber diferentes estrategias, solo puede haber una que tiene que marcar el líder del partido, y a veces da la sensación como de que se permite que el brazo derecho haga una cosa y el brazo izquierdo del partido haga otra para tratar de contentar a todo el mundo. Sí creo que hay una cosa en la que sea más fácil de explicar o difícil, el PP acierta, que es en denunciar permanentemente esas mentiras del gobierno, o ese doble rasero, o ese hacer una cosa y luego decir la contraria, o decir el no a la guerra, pero luego por detrás estar actuando quizá de otra manera, porque hablas con el embajador de Estados Unidos, pero no explicas lo que le has dicho el embajador de Estados Unidos, que realmente sería, ahí tiene usted la puerta, lárguese, no queremos saber nada de usted, o hablas con Macron
por teléfono y Macron traslada luego a Donald Trump a lo mejor una posición de España que no es la que has contado en público. Y luego hay otro elemento que yo creo que el gobierno también tiene que explicar o que tiene que reflexionar, porque además del no a la guerra venimos de otro no de Pedro Sánchez en los últimos años, que es ese no a incrementar el presupuesto en defensa porque lo pide Donald Trump en la OTAN, pero no solamente porque lo pide Donald Trump, sino porque nos hemos dado cuenta y hemos aprendido todos, después del ataque de Rusia contra Ucrania, que necesitamos defendernos, que no podemos depender precisamente de Estados Unidos, y menos aún si hay un señor como Donald Trump al frente, para defender nuestro continente. Entonces, todos los países europeos están valorando no solamente cómo incrementar el presupuesto de la OTAN, sino cómo incrementar el presupuesto dentro de la propia Unión Europea para defensa y para seguridad, para protegernos y no depender de un señor como Donald Trump. Si de verdad quieres eso y piensas eso, y además ahora mandas una fragata a Chipre porque, como decía Cristina, a lo mejor no vas a atacar en un conflicto, pero ya estás dentro del conflicto para defenderte, tienes que ser consciente de que necesitas más medios. Entonces, a mí me parece incompatible llevar la fragata, reconocer que Trump hace lo que le da la gana, que tenemos que tener una posición fuerte en Europa, que en Europa tenemos que ser autosuficientes en materia de seguridad y defensa, y luego decir no incremento el presupuesto en defensa porque esto es ser muy de derechas y muy facha. A mí lo que me inquieta de este conflicto es que al final prevalezcan las cuestiones de consideración. Bueno, somos expertos. A lo mejor no solo pasa en España, tampoco somos los inventores de muchas cosas, pero somos expertos en convertir los conflictos internacionales en cuestiones de política doméstica. Sin duda. Y a mí sí me preocupa que primen los criterios de oportunidad política doméstica sobre los criterios de que estamos ante una cuestión de alcance internacional que nos afecta a todos, que nos pone en peligro a todos y que además puede tener consecuencias económicas duraderas, porque ya tenemos dos conflictos abiertos en canal, que han sido Gaza y Ucrania, que llevan años enquistados y que esta también es otro conflicto que se puede enquistar y tener un impacto directo sobre nuestros bolsillos, sobre nuestra economía y sobre nuestra posición en el mundo. Entonces, yo creo que no lo podemos solo convertir en una cuestión de política doméstica y ver una ventana de oportunidad porque pues esto me beneficia o me perjudica. Dicho esto, es verdad que en Europa no hay una posición unívoca. Fíjate, la posición de Meloni se asemeja más a la posición que tiene Sánchez, por ejemplo.